personas no sepan que existen jóvenes discapacitados. Se dice discapacitados, por ahí mucha gente inclusive tiene miedo a decir jóvenes con capacidades diferentes o jóvenes con... No, se dice gente, personas con discapacidad o discapacitados, digamos. Bienvenidos, gente, ¿cómo están? Los invitamos a participar de nuevo en este podcast Compartiendo Caminos. Hoy tenemos un nuevo invitado. El invitado de la fecha es bastante especial porque lo conozco desde chiquito. Prácticamente nos bañábamos juntos cuando éramos bebés. Así que sí, es bastante especial. Tiene mucha experiencia. Últimamente se ganó una beca, podríamos decir, de Beca Santander, en conjunto con la Harvard Business Scholarship, creo, o no Exactamente. sé cómo se llama, pero bueno, los invitamos a que disfruten este nuevo episodio. Hoy el invitado es Nicolás Vigiani. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Enzo? Sí, un poco, a ver, entusiasmado, ¿no? De lo que es por ahí, no sé, uno que no está acostumbrado, ¿viste? A que te graben o Sí, tener este tipo de interacciones no es algo cotidiano, y mucho menos sí, sabiendo sí. que No. después se va a difundir a los miles y millones de viewers en el futuro, Dios mediante. En un futuro, esperemos, sí, sí. Sí, actualmente el canal está en 170 suscriptores en YouTube y en Instagram, bueno, también va escalando por ahí, pero sí, vamos subiendo y está bueno porque de a poquito se va difundiendo, le va gustando a la gente al menos el contenido y lo importante es que nosotros lo disfrutemos, que yo creo que es lo esencial. Yo principalmente hago esto, los podcasts, porque siento que cada invitado, o como cuando hablamos con Fer, de cada episodio sacamos algo y es medio egoísta esto, pero principalmente soy yo el que aprende en cada episodio. Y bueno, si la gente le sirve, bienvenido sea, digamos. Así que bueno, es un poco ese el objetivo. 100%. Contame, Nico, un poco, presentate para la gente actualmente, qué es lo que estás haciendo, Bueno, cómo... bueno, soy, como dice Renzo, acá prácticamente desde muy chico, desde chico, prácticamente nacimos juntos como hermanos. Bueno, soy Vigiani Nicolás, actualmente tengo 25 años, estoy terminando ya, gracias a Dios, en las últimas materias de lo que sería la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de Ujú, la UTN, acá en Tucumán. sí. Este, y bueno, me encuentro realizando una pasantía, ese es como mi último más reciente trabajo, una pasantía en el área de Haití, en Escaña, Argentina, en la planta industrial de aquí. Ah, buenísimo. Un poco, bueno, la presentación sin ganas de hacerla muy larga, como comentabas al principio, sí, Sí. gané una beca muy reciente, 2, 3 meses capaz, y bueno, la comencé hace 2 semanas. La verdad que, bueno, fue como muy sorprendente desde el punto de vista de que eran muchos postulantes. Yo sabía que eran más de 200.000 postulantes y Ah, la miércoles. solamente se otorgaban 5.000 plazas. O sea, bueno, yo decía, por Claro. ahí viste la tendencia que tiene uno a pensar, decir, ¿qué me van a encontrar a mí de particular como para quedar, digamos? Claro, entre 200.000, 5.000, Claro, entre digamos, dos. sí. Encima era a nivel internacional, o sea, no solo Latinoamérica, no solo Argentina, sino que hay de distintos países, inclusive hay hasta de Claro, Rusia, Londres, o sea, como muy variada. claro. Entonces yo decía, por ahí a veces uno se siente, ¿viste? El nivel educativo de acá y el nivel educativo de Europa, suponte, y decís, bueno, está difícil competirle, o a un Sí, estadounidense, es como, bueno, se complica un poquito, ¿no? claro. Y la verdad que, bueno, tuve la dicha, como siempre Estás digo, dentro del 2,5%. claro, exacto, totalmente. Y bueno, me llegó, yo no podía creer, me acuerdo, iba manejando, yendo a la iglesia, y me llegó un mensaje al celular. Claro, Sí, y viste cuando uno te llega un Gmail de encima del banco, o decís, esto es spam. Listo. claro. Lo descarté, y lo descarté como 2 o 3 días, así, sin leerlo, directo a spam. Y cuando digo, che, me está insistiendo mucho esto como para hacer spam, ¿viste? Sí. Y, y bueno, leo y ahí me doy con que era de Harvard, que había sido aceptado. Y desde que te llega la solicitud de que fuiste aceptado, vos tenés como que reaceptar la plaza, ¿entendés? Como que Claro, tenés que confirmar la plaza. exactamente. Y eran creo 7 días y yo lo agarré a los 2 días. Y quedaban 2 días para que mi plaza ya o sea, se le dé a Uf, otro, se transfiera a otra persona.
Así que ¿A bueno, era cuánto le habrá como, pasado también eso? De decir, bueno, la descarto porque seguro es spam y han perdido 7 días, digamos, incluso. y te olvidaste, encima perdí la beca, te querés matar después, digamos, cuando decís, no, mira lo que es. Claro. Bueno, y cuando me llega Y la era un beca poco, en qué sí, consiste? eso estaba por contar, cuando me llega un poco era confusión, ¿viste? Porque yo decía, bueno, me había inscrito a esta beca como que constaba de dos etapas, no dos etapas, dos caminos, dos posibles caminos, llamémoslo. Ujú. Por un lado estaba como la autogestión, todo lo que es conocerse a sí mismo, implementar herramientas que le sirvan en la carrera académica o en la carrera profesional. Y Sí. por otro lado estaba lo de fundamentos de negocio, cómo inicializar una startup, Ah, por ahí interactuar con el cliente para iniciar o intentar emprender una fintech. Y bueno, claro. en mi caso vos tienes que elegir una de las dos cuando te postulabas Ujú. y bueno, me tiré más por el segundo camino. La de No porque negocio. no necesita autogestión del primero, sino porque al punto en que me encuentro en mi carrera particularmente, me llama más la atención el poder emprender, ¿no? Esto de poder Sí. llegar a cumplir o a fundamentar algo que tenga bases sólidas y de ahí partir con hacer una pequeña empresa, a ver, esto que vos estás haciendo es totalmente parte de emprendedurismo, digamos, o sea, Claro. Sí. no es más que, bueno, está bien, a vos te gusta y todo lo demás, pero bueno, creo que es eso, ¿no? Es animarse. Y bueno, para mí el animarse siempre necesita algunas bases, digamos, Sí, mínimas. yo creo que el tema del emprendedurismo, al menos en mi caso, se despertó quizás un poco tarde. Yo lo veía, no sé, en mi hermana, en mi hermano, en gente muy conocida, como que se nota muy temprano cuando tienen ganas de emprender. O sea, me acuerdo, y lo charlábamos en algún momento en el episodio con Belén, de que desde muy chiquito ya salíamos a vender, no sé, limonada en la calle. O sea, como que te vas dando cuenta, quizás está medio en el inconsciente, pero en algún momento termina saliendo a flote. Y es cierto, no es para todos, todos lo pueden hacer, perfecto, lo pueden hacer todos, pero quizás no es para todos el hecho de, bueno, quiero salir, quiero emprender, quiero hacer algo mío, quiero poder contribuir a la gente de tal forma y no depender de nadie más. Hay otros que lo hacen por rebeldía porque no quieren un jefe, o sea, como que tenés de todo, pero sí, yo creo que el emprender también te abre mucho la cabeza. Y me estabas contando, perdón, No, del tema de la no, beca. En concreto, la beca es una beca de formación exacto, es una con, beca, sí, con es una Harvard. beca de formación durante casi un cuatrimestre, llamémosles, y Ujú. totalmente virtual, si no hasta ahora te estaría hablando desde otro Sí, lugar. sí, Eh, que bueno, eso también a ver, yo lo digo así, pero bueno, un poco te da la versatilidad de poder seguir haciendo tus actividades diarias, digamos, en mi caso el trabajo, que exacto. es totalmente algo nuevo también, que claro, hace poquito te voy a contar un poco más adelante. Sí, Y bueno, como te comentaba hace rato, terminar de cursar, ¿no? claro. Sí, la beca en concreto, como yo te decía, me orienté a esta parte, que sería la de fundamentos de negocio, llamémosles, Sí, y es eso, es una beca articulada con Harvard Business Publishing, se llama, que es la parte sí, de Harvard Business School, pero la parte de como concursos online, digamos. perfecto. Y bueno, por supuesto, todo dentro del campus de Harvard ya sentí una sensación nueva, ¿viste? Cuando, primero Claro. el desafío, ¿no? De siempre encontrarte o por ahí chocarte con un nuevo cambio, pero y también Ujú. la ansiedad o el entusiasmo, ¿viste? De decir, bueno, algo Claro. nuevo y qué me deparará esto, ¿viste? Para mí, siempre digo, todo es experiencia, si sea buena o mala, sigue siendo experiencia. No, Así que y bueno, lo ahí bueno que estamos. tiene de entrar siempre con esa mente de principiante. Hay un, te corto un segundo. Hay Sí, una especie de mito, no un mito, un relato, digamos un relato japonés en el cual habla de que en un arte marcial, no me acuerdo si era karate o en cuál, eh, hay varias cintas, o sea, ponerle que sea el karate. En karate vos tenés varias cintas, tenés la cinta negra, los distintos colores de acuerdo a cómo va empezando. La primera el blanco y se supone que la última es la negra. Y en este dojo lo que se hacía era que una vez que vos llegabas a cinta negra, si vos seguías profesionalizándote, te daban de nuevo la cinta blanca. Era como la de principiante.
Entonces, si vos entrabas a ese dojo a pelear con alguno y tenías cinta blanca, vos no sabés si era un principiante o era un recontra experto que ya tenía todo, pero que ya de nuevo tenía la cinta blanca. Eso desde un lado, como del lado del contrincante, y del lado de la persona que tenía cinta negra y pasaba a tener cinta blanca, hablan de la importancia de desaprender y volver a esa mente de principiante, de tratar de descubrir cosas nuevas todo el tiempo y de desaprender eso que por ahí nosotros tenemos que a veces nos frena para seguir aprendiendo cosas nuevas. Como hablaba, creo que Bruce Lee, no sé si en la película muestran esto de que él tenía el vaso con té, el vaso de té, y el profesor le decía como que este es el vaso de agua. Entonces, para que vos puedas aprender todo lo que yo te puedo enseñar, necesitas vaciar tu té para que yo pueda poner agua limpia. Entonces, como que también era un poco eso, el aprender a desaprender, creo que es bastante importante para ese proceso. Y me Totalmente. contabas Sí, el, el inclusive, tema, sí. bueno, por ahí, bueno, la beca, continuando un poquito con esto, como para no estirarlo mucho, ¿por qué me oriento a esta parte? Porque, como decía, yo trabajo en el área de IT y soy desarrollador de software, en particular desarrollador web, pero bueno, Ujú. parte de animarme o de nuevos desafíos, Scania tiene como una, llamémosle, metodología, sobre todo en el área de IT, de vos sos experto en esto, en mi caso, desarrollador de software de frontend, bueno, te Sí, damos esto, te damos por ejemplo el back. Entonces como que, pues sí, opa, claro, es como esto, ¿no? Más justamente sigue el hilo de lo que vos decís, esto de aprender algo nuevo y también salir un poco de tu zona de confort y bueno, y ver cómo te comportas en esa parte. Y es lo que me claro. pasó. Y bueno, esta parte, la beca me sirve, me está sirviendo mucho desde el vamos por el enfoque con el cliente, que por ahí no es nada fácil, Sí, eh, tener el contacto con el cliente, relevar esas necesidades o esos requerimientos que tiene un cliente para un sistema. A veces lo que el cliente quiere no es lo que el cliente necesita y, claro. y bueno, como que por ahí cuesta, si vos querés algo, que yo te digo, mira, esa funcionalidad está bien, la querés, qué sé yo, pero no va a ser la mejor o no cumple las Claro, no es necesidades del negocio útil al para lo que máximo, vos... digamos. Te Claro, puedo dar esta y bueno, por ahí ese, no llamémosle discusión, llamémosle como debate entre el sí, cliente y bueno, y el que le quiere hacer el sistema es como, bueno, un tira y afloje constante, ¿no? Una claro. negociación de requerimientos, le llamemos. Exacto, una negociación. Che, ¿y cómo conseguiste el tema de la beca? O sea, ¿cómo es la postulación para, por ahí para la gente que está del otro lado y que le interesaría participar o anotarse en la beca, que hoy cree que quizás no tienen las posibilidades, pero seamos sinceros que la mayoría de los argentinos, que son los que nos escuchan en su mayoría, eh, tiene bastante las capacidades como para entrar como Nico en el 2,5% de este programa, digamos. Sí, yo creo Entonces, que lo primero y muy importante es olvidarse, primero sacarse, animarse, ¿no? Lo primero de todo, comenzando, bueno, me siento en la compu y me animo, perfecto. De ahí es buscar, ¿no? Buscar lo que me guste. A ver, esta no es la primera beca que me inscribo de Santander, o sea que no es que yo soy un elegido o sí, una mente brillante maestra de Argentina, sino que sí, bueno, es como, creo que como todo, persistencia, ¿no? Me inscribí en distintas becas, es más, recibí mucho más no que sí, creo que la mayoría de las personas en este camino, en el tuyo, yo en el mío, es más, total, podemos hablar de dos caminos profesionales totalmente distintos y vas a recibir mucho más no que sí, pero sí, creo que es eso, ¿no? Creo que los no a veces te educan y te enseñan más que los sí. Eh, y bueno, me inscribí en Beca Santander Skill, si no mal recuerdo. Es sí, un programa, sí, que tiene Santander, el Banco Santander, que en su mayoría está destinado, como decía yo, para hispanohablantes. Pero bueno, hay algunas becas que son como más internacionales, digamos, como esta en la que entré yo. Yo claro. comencé obviamente por las puramente hispanohablantes, Hispanohablante. digamos, entonces voy a decir, bueno, me voy animando y por ahí no inscribirme a todas, pero sí hay algunas que salían un poco de lo que yo buscaba. Uno Ponerle, buscaba, claro. tenías, claro, tenés transformación digital, bueno, me inscribo a esta. Y después veía, no sé, el fundamento en francés, que me lo podría enseñar vos, pero bueno, fundamento en francés y bueno, digo que total, por ahí, este, la de no tengo nada que perder. Claro, A partir de este punto es todo ganancia, bueno, y me anotaba, pero bueno. claro. Y, Que muchos dicen esto de a partir de que, ¿cuál es el contrario de ganar?
decían que el perder no es el contrario de ganar, sino que el no hacerlo es el Claro, verdadero contrario de ganar. sí. Lo peor es Porque, no intentarlo, ni si- digamos, como decían. exacto, lo peor es no Bueno. intentarlo. Sí, Y bueno, y de ahí, por lo menos en esta beca, todas las becas tienen sus particularidades, pero en esta beca pasabas como una serie de instancias. Entonces, la misma página te recomendaba que te sientas cómodo, que vayas a un lugar, porque tenías que pasar una serie de test. En mi caso, mira, no tengo medio borroso porque me postulé el año pasado, pero debe haber sido 3 o 4 test. Yo debo haber estado ujú, aproximadamente 2 horas y media postulándome a la beca. O sea que necesitas como tener esas ganas reales, digamos, de sí, quedar en la beca, porque 2 horas y media en la computadora y leyendo situaciones nah, hipotéticas, sí, por ahí te planteaba, a ver, tenía tópicos, ¿no? Y cada tópico era, por ejemplo, el primero, liderazgo. Entonces, cómo vos te comportabas frente a un equipo de trabajo en diversas situaciones empresariales, de la vida, sí, de grupos, de amigos, lo que sea. Entonces, como que ellos analizaban ahí tu liderazgo. Después tenías una beca que era, un tópico que era puramente como de lógica. Entonces, vos tenías que ir viendo, viste este tipo, claro, los típicos test de lógica. sí, que te dan un problema y que te dan varias opciones y vos Claro, tenés que o elegir una de inclusive te esas. dan figuras y vos tenés que ir seleccionándolas, Ah, viendo sí, cuál es, bueno, estos tipos de test. Eh, Y, y el otro tópico eran más situaciones hipotéticas, pero ya abordando otro punto de vista, sino como tomando en cuenta valores de la empresa, diferentes valores, claro. digamos. Como te digo, bastante extenso, bastante extenso. Dos horas Sí, y más o media, menos, ¿eh? sí, Es un más o menos, parcial, más o casi menos. 2 horas o 2 horas y media, no recuerdo bien, pero sé que era como, ay, a veces cuando voy a decir, estoy muy cerca, pero no sé si lo vale, y empiezan a Claro, jugar por ahí, viste, esto de decir, no, no voy a quedar, o sea, estoy haciendo esto, estoy perdiendo mi tiempo. claro. Así que bueno, ese día me acuerdo que yo estaba en la casa del abuelo, y digo, listo, lo hago acá y ya está. Así que bueno, lo hice ahí en la casa de mi abuelo. No, Eh, y eso está bueno porque por ahí uno invita a la gente de nuevo a esto que decías vos, la persistencia y el intentar, el intentar. Yo también probé varias veces con las becas Santander. Debo admitir que en algún momento ya como que dije, bueno, esto no es lo mío y me pasé a otra cosa, pero sí mandé a rolete invitaciones. En Santander no quedó, pero sí me pasó en otras oportunidades que sí se me dio la oportunidad, tanto como en Huawei o en este caso cuando vine a Francia con el beca de asistente de español. Entonces, qué beca. como que de una u otra forma, si vos lo intentás, va a llegar. Me pasó aquí buscando trabajo, donde estoy ahora, de que tenía que mandar currículum a lo loco, o sea, mandaba a todos los lugares posibles y alguno pescaba, o sea, es como que vos tenés que mandar por cantidad, obviamente hay una calidad mínima que vos tenés que establecer, pero vos mandás por cantidad y de esa forma algo queda. Pero sí, seguías contando, perdón, el tema de la beca, bueno, te aceptan en esta beca y ha empezado hace 2, 3 semanas la formación. Exactamente. Esto duraba un cuatrimestre Claro, y esto lo actualmente me vas haciendo encuentro en cursando. paralelo. Claro. Exactamente. Y bueno, ahora y ahí entra otro tema, ¿no? Que es coordinar trabajo, facultad, beca. O sea, primero es Claro. trabajo, facultad y ahora se le agrega la beca. Pero bueno, Y vos en la da lo facultad mismo, seguís ¿no? cursando. O, Claro, yo estoy cursando actualmente el proyecto final de mi carrera, que es una materia, en la tecnológica es una materia que dura un año, o sea que obligatoriamente ah, la tenés que cursar, y luego eso como que te va guiando, por decirlo de alguna manera, en todo lo que sería la presentación final de la tesis. Entonces vos, ajá. al momento de terminar esa materia, tenés un 60% de la tesis realizada y Ah, validada. mira. Te queda un 40% que es la parte que vos le tenés que, como que tiene que Poner por tener aparte. de tu grupo, claro, tu condimento, por decirlo así, ¿no? De Sí. decirlo de alguna manera, o tu impronta. Ah, claro. Está bueno. Entonces estoy cursando esa materia y algunas materias electivas que me quedaron ahí pendientes. Y en la materia esta de la tesis, ¿ya tenía algún tema particular en el cual te está enfocando o no? Sí, bueno, aquí, viste que cuando uno llega a último, o sea, los últimos cursos, bueno, ya va pensando qué es lo que le gustaría hacer para su proyecto. En, Sí. en nuestro caso, la cátedra de proyecto final impone algunas como requerimientos, ¿no? Mínimos a tener. Y uno de esos es que
ya sea el sistema o la temática o lo que sea que abordemos, sea totalmente innovador. Que sea, Ajá. o sea, 100% innovador, es decir, que vos lo crees desde cero, algún sistema que no exista o algo o alguna necesidad que no esté cubierta, digamos, o que Sí. hagas reingeniería a un proyecto, pero que vos implementes esa parte innovadora. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. O sea, algo que ya está creado, dale tu toque, digamos. Exacto, En el caso de que con esté algo creado, innovador. sí. Exactamente. Generalmente, el 90% me atrevo a decir de los ingenieros, creo que tienden a esto, ¿no? A crear algo nuevo, a buscar algo suyo, a que tenga su firma desde el inicio, digamos. Sí. Y bueno, ese es el caso, mi caso y el caso de 3 alumnos más, o sea, 3 colegas más, llamémosle, porque la tesis, el sistema, al ser tan amplio, bueno, en este caso se articula, son 4 alumnos o una tesis. Sí. ¿Entendés? Eso es un Sí, proyecto sí, sí. final entre los 4. Está Y bueno. bueno, la particularidad de nuestro proyecto es que juntas dos de las disciplinas que por ahí a mí me apasionan desde, no sé, no me atrevería a decir de chico, de muy chico, pero sí, digamos, desde la adolescencia. Que por un lado es la educación especial, ya le voy a comentar por qué, Ujú. y por el otro lado es la ingeniería en sistema, la ingeniería en sí, y la ingeniería en sistema en esta oportunidad no sabemos qué nos depara el futuro. Claro. Este, Estamos abriendo por las dudas. claro, exactamente. Nunca. Bueno, creo que, como te decía, la educación especial, bueno, para la gente que no sabe por ahí, yo tengo una hermana que es hipoacúsica, o sea que yo aprendí el español, digamos, y a los 2 años capaz ya sabía lengua de señas argentina en este caso, y Que bueno, eso es otra cosa, es otro tema a tener en cuenta, de que no hay lengua de señas, no son iguales para todo el mundo, así claro, como... no, son exactamente, inclusive dentro de un mismo país la lengua de señas varía un poquitito, como viste por ahí que el Claro, acento cordobés es distinto del es como que tucumano, tener de el los que hablamos acento todas cordobés de las lenguas de señas, digamos. claro, exactamente, ya, digamos así, obviamente. No soy experto en lengua de señas, soy intérprete le llamemos experto hablante, porque tampoco soy intérprete como tal, Sí, pero bueno, tengo un poquito de conocimiento como para asegurar de que la lengua de señas no es la misma ni entre naciones, ni dentro de la misma nación, ¿no? Dentro del claro, mismo país. Bueno, entonces creo que un poco el primer desafío era ese, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo implemento yo mi proyecto final, el área que me gusta y por ahí el ánimo o las ganas de ayudar a la gente hipoacústica con la ingeniería de sistema? claro, Y era como el primer desafío y en la búsqueda, ¿no? De decir, bueno, ¿qué existe, qué no existe? Porque además del complemento debía buscar la innovación. Así claro, que bueno, en esta búsqueda constante me encuentro con que los recursos didácticos que se enseñan en la modalidad bilingüe, por lo menos en Argentina, Tucumán, son bastante escasos, por decirlo, y hasta inclusive muy rudimentarios, ¿no? O sea, son todo a papel, todo con plástico o por ahí maquetas. Yo decía, bueno, ¿por qué esto no está digitalizado? ¿Por qué esto no se puede implementar claro. desde otro panorama, ¿no? Totalmente virtual en la época en la que estamos transitando? Y Sí, bueno, un poco era eso. No, no puedo hablar mucho más, no puedo dar muchos detalles porque hay un tema ahí todavía de, ¿cómo se llama esto? De patente intelectual, permisos, por decirlo, de claro. propiedad intelectual, Sí, está bien, está este, bien. que bueno, puedo más o menos orientar hacia dónde va, pero no como ahí describirte 100% todo lo que tiene. Te muestro Claro. después. Pero bueno, ese era el primer desafío. Y el segundo desafío era encontrar otras 3 personas que compartan, Tu idea, que compartan mi idea, ¿verdad? Porque claro, esas 3 personas tienen su ese propia objetivo. experiencia de vida, o sea, como su propio acarreo, llamémosle, de experiencias, ya sea laborales o de vida, y que deseaban hacer otro proyecto. Bueno, en este camino, digamos, por decirlo de alguna manera, con uno o sea, uno de mis mejores amigos, Facundo. Él es el que, con él arrancamos desde el primer año en la facultad y hasta el día de hoy seguimos juntos. Y bueno, como que él, a medida que iban pasando los años, en las distintas materias, yo siempre llevaba, como te digo, la educación especial. Entonces teníamos que hacer no sé, los reanálisis de requerimientos de un sistema y yo buscaba un sistema que sea orientado a la educación especial. Teníamos Claro. que buscar una empresa que cumpla con ciertos requerimientos, bueno, yo buscaba un centro de educación especial. Entonces, como que siempre tratando de complementar, y la verdad que la versatilidad de la ingeniería es que se la puede implementar como Aplican. en distintos ámbitos, en distintos ambientes, entonces te permitía.
Y bueno, Facundo también, como venimos juntos, yo iba al instituto, a la institución, íbamos a la institución, y él tenía conmigo, entonces como que él le fue agarrando, digamos, ese gusto. El gustito. Exactamente. Y además de como sentirse muy empático, por decirlo de alguna manera, o iba ganando empatía con respecto a esto, porque por ahí no es que las personas no sepan que existen jóvenes discapacitados, se dice Claro. discapacitados, por ahí mucha gente inclusive tiene miedo a decir jóvenes con Claro. capacidades diferentes o jóvenes con... No, se dice gente, personas con discapacidad o discapacitados, digamos. Sí. Este, y por ahí dice, bueno, sabe que existe, pero no sabe cuáles son las vulnerabilidades o cuáles eh, derechos son vulnerados de estos jóvenes. Y uno es el de la Claro, porque educación. por el mismo desconocimiento, porque no se conoce hasta incluso cuáles son los derechos que deberían tener y en base a eso tampoco... Exactamente. Y no solo eso, sino que por ahí una persona que tiene una discapacidad motriz, vos te das cuenta inmediatamente. Pero, por ejemplo, Claro, las discapacidades más sensoriales, por ahí se complica un poquito, ¿viste? No sé, la sí, hipoacusia, bueno, te das cuenta que el joven es hipoacúsico hasta que no lo ves hablando en lengua de señas. Entonces, por ahí como claro. es una discapacidad como más, menos visible, ¿no? Sigilosa, Exacto, más claro, sigilosa, llamemos. Y bueno, creo que Facundo, como en este proceso, él fue ganando, digamos, por decirlo de alguna manera, experiencia y conociendo. Y bueno, en este conocer también dijo, bueno, no puede ser que pase esto, digamos, o que los jóvenes, un joven hipoacúsico no sea alfabetizado de sus inicios en su lengua. Entonces es como que yo a claro, vos, Renzo, te enseñe inglés desde que nací y te haga vivir en un país totalmente hispanohablante. claro. O sea, Sí, sí, te aseguro que te va a costar un montón adaptarte. Y vos escuchás, pero si no escuchás, te cuesta, ¿entendés? sí, sí, Y bueno, él también como que se abordó y ya la temática es nuestra. Ya no puedo decir que es puramente mía, sino porque él se sumó y se sumó con toda la garra, con toda la ímpetu necesaria. Y bueno, y de ahí era encontrar dos más, que bueno, los chicos ya como que se adhirieron a nosotros porque les gustó el proyecto, más desde un sí o nivel, sí es de 4, o sea, no puede claro, ser de sí, menos de 4. es requerimiento de la cátedra que sea cuatro. Exactamente. Ah, Y bueno, los chicos como que se nos fueron adhiriendo a la al idea, proyecto. digamos, lo que les gustó. Igual llama la atención, por lo general. Claro, Así que bueno, creo que esos fueron como los primeros desafíos, los desafíos iniciales. Y de ahí, bueno, ya empezar a sentarse y levantar requerimientos. Te estoy hablando que en nuestro caso, mi cliente, por llamémosle de alguna manera, son los centros, y dentro de los centros los usuarios van a ser jóvenes hipoacúsicos. claro. Entonces, ¿Esto está específico para jóvenes hipoacúsicos o también abarca otro tipo de discapacidad? bueno, dentro del proyecto como tal se le establece un límite, digamos, como para no ser muy altruista, digamos, de decir de alguna manera, o no querer acaparar Sí, mucho y no llegar a cumplimentar con todo lo que acapares, digamos. claro. Entonces, el límite nosotros lo establecimos pura y exclusivamente a la hipoacusia, digamos. Lo que no quiere Perfecto. decir que una vez que larguemos el sistema y lo vayamos como actualizando, en distintas No se puede actualizaciones vayan aplicar. migrando, exacto. Como también te digo que solamente está orientado por el momento a la lengua de señas argentina, lo que Claro, no descarta que en un futuro simplemente lengua de señas mexicana, americana, o sea, como que tiene claro. esa potencialidad de escalabilidad, ¿no? Está bueno. Sí, pero por el momento sí es, respondiendo a tu pregunta, es meramente lengua de señas argentina y jóvenes hipoacúsicos, digamos, o sea, discapacidad y Perfecto. hipoacusia, exactamente. Sí. No, no, no es solo para jóvenes, o sea, en general, pero es para la hipoacusia, digamos. Exactamente, ¿por qué digo Perfecto. jóvenes? Porque es mucho orientado a las personas que están en edad en edad escolar o de alfabetización. Bien. Nosotros, Ahora sí. nosotros seguimos ese rango etario, por decirlo de alguna manera, entre los, bueno, 0 años, llamémosle, hasta los 24 años, 25 años. Lo que, como vos decís, Claro. no descarta que una persona hipoacúsica adulta quiera de repente implementar el sistema y aprenda, porque no ha sido alfabetizada, o sea, no sabe la lengua de señas, siempre se movió por señas para que el oyente lo escuche, para que el Claro. oyente lo entienda, Sí. pero no con las señas reales. Entonces, bueno, es como para él también podría tranquilamente aprender, digamos, desde Sí. nuestra aplicación. Está bueno eso. Y en cuanto a la innovación, si bien decía que por ahí muchos detalles no puede dar, pero
¿qué cosas se tienen en cuenta a la hora de crear este tipo de herramientas? Además de, bueno, la lengua en sí y las señas que se utilizan, pero no sé, qué tipo de detalle, los colores que tiene que usar o qué cosas analizan ustedes a la hora de crear este tipo de herramientas. Bueno, es algo que le pasa, ¿no? Por lo menos al ingeniero de sistema mucho, cuando va a relevar un sistema, bueno, tiene que aprender, si es el sistema educativo, sobre la educación. Si es un sistema de abogado, algo de abogacía vas a tener que aprender en el proceso para desarrollar, o sea, como que esos requerimientos para ir teniéndole cierta afinidad o comprendiendo esas necesidades, tenés que por lo menos inmiscuirte un poco, digamos, en lo que sería la temática del sistema que vas a desarrollar. En este Claro, caso, como vos decís, los colores son sumamente importantes, porque imagínate un niño muy, muy pequeño, 5 años, digamos, hipoacúsico, que está aprendiendo, no sé, el clima. Entonces, sí, ¿qué tiene nuestra aplicación, como vos decís, de innovador? Es que, tengo miedo de entrar mucho, pero por ahí, suponte, imagínate una pantalla donde se muestre, no sé, el sol, ¿verdad? Hoy es soleado, hoy está soleado, perfecto. Entonces el sol, se muestra el sol, que él no sabe lo que es el sol, no sabe cómo se escribe el sol y no sabe cómo se dice sol en su lengua madre. claro, Entonces, nuestra aplicación lo que viene a hacer es a cubrir esa necesidad de que el joven hipacúsico sepa que cuando él lea sol es eso, sol, es un sí, sol, ¿verdad? Y que cómo se dice el sol en su lengua madre. claro. No sé si Por se entiende. ejemplo, hoy en lengua de señas argentina, ¿cómo se dice sol? Si Sol lo es tuviera que así, sol, mostrar. Sol, sol, perfecto. exactamente. Bien. Entonces va a Entonces, ser la lengua de por señas. decir un ejemplo, es que aparecería una imagen de una persona haciendo así, o la seña así, mostrando el sol al mismo tiempo, o algo Y así. Algo, leyéndose la palabra, exactamente. Y claro, es como además relaciona incluyendo, todo, digamos. exactamente, e incluyendo esa palabra en un texto. Entonces, te da todo el contexto, porque está bien, después vos sabés qué es sol, pero para qué lo uso? ¿En qué contexto se usa? Claro, Entonces, todo eso es como que le va sumando y implícitamente conocimientos al joven, digamos. claro. Y por ejemplo, no sé si se puede decir esto, pero la parte del material que usan, o sea, porque si bien como ingeniero vos tenés que adaptarte y conocer un poco, pero en realidad, bueno, podés dar el contenido o el contenido quizás, bueno, yo creo que en tu caso, porque tengo entendido que también sos, no me acuerdo si asistente, Acompañante terapéutico. acompañante terapéutico, bueno, Ujú. quizás por ese lado un poco más relacionado, pero sacan de algún lado toda esta información o es, bueno, los ejemplos que más o menos tenemos en la cabeza y lo vamos ordenando. Bueno, hay como que hay que separar, ¿no? Por ejemplo, el contenido puramente teórico, llamémosle, del contenido en lengua de señas. Entonces, en este caso, todo el contenido estructural de la aplicación está todo el tiempo siendo convalidado, tanto estructural como contenido teórico, digamos, está sí, siendo convalidado por especialistas del tema. Entonces, claro, eh, llamémosles maestro especial de educación, perdón, maestros de educación especial con orientación en sordos hipoacúsicos, claro, fonodiólogos orientados a sordos hipoacúsicos, o sea, estamos como con especialistas en cada punto donde ellos perfecto, ven un prototipo, nos hacen un feedback y nosotros como que actualizamos ese prototipo de acuerdo a las perfecto. necesidades que ellos son quienes trabajan, quienes conocen realmente esa necesidad. O por ahí Está bueno. colores, por ahí son muchos requisitos que hay que tener en cuenta al ser tan puntual, digamos, para una discapacidad. Y Sí, es lo que lo hace que funcione mejor al ser específico. También podés, como decía vos recién, por ahí a veces el cliente no sabe qué es lo que necesita y al tener a alguien que está totalmente especializado en ese tema, decir, bueno, sí, este color ponelo así porque, no sé, voy a dar un ejemplo, quizás saliendo del tema de hipoacusia, no sé, para el autismo o para una persona que tiene, ¿cómo que se llama? Este problema de cambio de colores, daltonia, que el tiene daltonismo. el daltonismo. Entonces, no sé, este color tiene que tener mucho más contraste con este, porque si no, la persona que tiene daltonismo no lo llega a ver. Entonces, todo ese detalle que por ahí uno no lo tiene en cuenta a la hora de armar el prototipo y se van puliendo con ese feedback. Claro, en nuestro caso, un claro ejemplo que vos decías, por ejemplo, en decirte, bueno, vos ves un canal de televisión acá en Argentina,
por lo menos, y el porcentaje que representa la pantalla de la persona que está interpretando la lengua de señas es diminuto, literal diminuto. Sí. Debe ser un cosito aquí chiquitito, así, de Sí, este vamos a tamaño. poner aquí en el video, vamos a poner un cuadradito Claro, chiquitito así de alguien diminuto. interpretando. Sí, Y en nuestra aplicación representa más, casi el 50% de la pantalla. O sea que, claro, porque el otro 50, encima si pudiésemos lo haríamos al 100%, pero el otro 50 está destinado al contenido, digamos, para que él pueda como contrastar entre lo que el español, digamos, y la lengua de señas. Entonces, como que claro. bueno, ahí ya notas un verdadero cambio, ¿no? Y por ahí el sistema es ¿cómo puedo decir? Un granito de arena, digamos, en todo Sí, un océano de, de lo que es realmente, o por ahí, para intentar trabajar en una verdadera y auténtica inclusión. Inclusión de todas las discapacidades, ¿no? Como digo, en nuestro caso de las hipoacusia, pero creo que la inclusión hoy en día está, si bien avanzando de a poco, pero necesitamos un avance mucho más grande, al menos Argentina, no conozco otros lugares sí, todavía, pero en cuanto a esta verdadera inclusión, auténtica inclusión de joven, porque por ahí se quedan en el paradigma viejo de la integración, e integración no es lo mismo que inclusión, la diferencia, claro. una brecha muy grande, y bueno, creo que ¿Cuál sería la diferencia para aquellos que no lo saben? por ahí la integración es más adaptar, digamos, adaptar el espacio para esa persona, pero esa persona sigue estando en un punto de vista especial, particular, alejado, no sé si se entiende. Claro. Es como Mientras decir, que, bueno, te pongo la silla especial, te pongo el banquito especial y todo, pero vos seguís siendo especial, claro, digamos, entre y seguís comillas. estando en Claro, ese encasillamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? exacto. Nunca te incluyen, en una escuela, supongamos, nunca te incluyen dentro del grupo de amigos, siempre Mm, sos esa persona así, digamos. Eso es como claro, una integración y algo totalmente no erróneo, porque alguna parte de la integración también es una adaptación edilicia, digamos, sí, pero creo que la inclusión va como un poco más allá, es realmente entender dentro de un diagrama, llamémosle, que el hipoacúsico, la persona con discapacitado, digamos, está dentro sí, de este grupo de personas y bueno, es como adaptar el contenido o adaptar lo que se necesite para que esta persona se sienta verdaderamente incluida en ese grupo, digamos, claro. no seguir teniendo ese paradigma. A mí me pasó de que, bueno, aquí en Francia yo estuve trabajando como asistente de español, prácticamente como un profesor de español en escuelas primarias. Y vi mucho la diferencia entre cómo se acompaña y cómo se incluye a las personas con algún tipo de discapacidad. No vi mucho hipoacústico, pero sí vi personas con quizás autismo, con síndrome de Down, personas que tenían diversas discapacidades y estaban todos incluidos en el mismo sistema. Obviamente tenían su acompañante porque también no lo puede dejar la deriva, o sea, sí tenés que darle esa herramienta y quizás acompañarlo y los mismos chicos también se van adaptando a eso. Entonces en un aula no estaba solo el docente, sino por lo menos dos personas había. El acompañante de la persona con discapacidad y el resto de los chicos, obviamente, y el profesor. Entonces como que al menos dos personas había en el aula y siempre se generaba como ese vínculo. Me gustaba mucho, había una de las clases en la que una vez a la semana hacían una ronda, todos los chicos tenían entre 8 o 9 años, y en esa ronda decían qué cosas le gustaba más del otro, o sea, o qué cosas le habían gustado de lo que había hecho en esta semana, a quién querían felicitar ese día. Entonces cada uno elegía un compañero y decía, bueno, yo quiero felicitar a Ahmed porque esta semana me dio un abrazo cuando tal día. Y así, como que también van generando eh, ¿cómo esa inteligencia emocional, lo podemos decir, o como que también se forma en ese tipo de relaciones, y que yo creo que es muy importante a la hora de hablar con los más chicos y de hacerle entender de qué cosas están bien, qué cosas no, y sobre todo de cómo incluir a los demás, porque yo lo noté mucho. Obviamente son chicos y algunos son caprichosos, pero noté mucho el acompañamiento que hay entre los chicos y se entienden mucho, se escuchan, esperan.
A veces lo bardean porque el mismo esto de incluirlo como uno más, es como que lo incluye en la broma también, entonces como que también está bueno ese tipo de inclusión en la cual Sí, sí, es totalmente. uno más. Totalmente. O sea, es una buena práctica para generar vínculos, digamos, llamemos. Muy bueno. Bueno, sí, inclusive, a ver, en Estados Unidos, acá en Argentina no, pero en Estados Unidos la educación de nivel superior también está abocada para jóvenes sordos y hipoacúsicos. O sea, hay una universidad de jóvenes sordos y hipoacúsicos. Mientras que Ajá, por su lado en Argentina, el joven sordo y hipoacúsico puede aspirar a terminar el secundario y de ahí ver qué pasa, digamos. claro. Y terminar el secundario después de muchas dificultades, ¿no? O sea, abordando y enfrentando diversos obstáculos impuestos tanto Sí, por la sociedad o por el gobierno, sin ninguna bandera política, ¿no? Estoy viviendo en el gobierno en en general. general, sí. Este, y bueno, que en lugar de facilitar, digamos, esa inclusión, de facilitar esa garantía de derecho, como debería ser el Estado, al contrario, si no lo vulnera, digamos. Claro, no, no, y termina afectando también a aquello, porque teniendo en cuenta de que una persona hipoacúsica, desde mi punto de vista, que es lo poco que conozco, pero no es que solo con que lo mandé, por decir una cosa, que vaya a un colegio donde se enseña para hipoacúsico y un secundario, sino que generalmente tengo entendido de que también se necesita un acompañamiento en paralelo, o sea, no es solo, así como nosotros, que por ahí somos oyentes y qué sé yo, en algún momento quizás fuimos a un profesor particular para reforzar en alguna materia, bueno, las personas no oyentes o hipoacúsicas también tienen ese acompañamiento, pero que generalmente abarca mucho más tiempo o es todo el año, porque también se necesita hacer esfuerzo de volver a tomar esos conceptos y volver a incorporarlo por el simple hecho de que nosotros, al incorporar por el oído, también tenemos como, no sé si una ventaja, pero yo creo que es Una facilidad, una como facilidad. una facilidad extra a la hora de incorporar conocimiento. Por ejemplo, lo comentaba yo en algún otro episodio, el tema de, por ejemplo, para mí, y doy gracias cada vez que puedo decir esto, yo puedo incorporar, por ejemplo, el conocimiento, yo prefiero los audiolibros en relación a los libros, o la gente que hoy puede escuchar este podcast, que agradezca que puede escuchar, porque hay gente que no, y no estamos diciendo que se limiten, sino que simplemente sean agradecidos con lo que pasa, pero creo que hay mucha gente en la cual el simple hecho de poder escuchar un video, la música, ya es muy distinto. Me acuerdo con Lu, que es la hermana de Nico, que también es mi prima, obviamente, y cuando bailamos, yo no sé cómo hace, pero también siente la música, obviamente ya como que va agudizando otro tipo de sentido, que es las vibraciones y como en su momento hacía Beethoven, que se ponía un palo entre los dientes y llegaba al oído interno. O sea, hay distintas herramientas que se van incorporando, incluso la tecnología va ayudando a eso. Pero creo que es importante generar esa conciencia de verdaderamente incluir al otro y poder tenerlo presente, porque por ahí a veces pasamos desapercibidos o vemos a alguien hablando por seña y ni siquiera sabemos a qué se refiere. Entonces como que es bastante importante el verlo, porque eso es Exacto. primordial. Sí, bueno, por lo menos en la acción católica se usa mucho el ver, el juzgar y el actuar, ¿no? O sea, no Ujú. solo quedarse por ahí con el verlo, que es como la parte inicial, porque no puedes juzgar algo que no ves y mucho menos actuar en función de algo que no conoces. Pero bueno, creo que por ahí es qué puedo aportar yo, ¿no? O sea, en cualquier punto, no solo en la discapacidad, inclusive hasta en el mismo, no sé, en medio ambiente, de decir, bueno, no tiro este papelito, veo que alguien tira, veo que está mal y bueno, actúo en función de eso, ¿qué hago? Recojo el papelito y lo tiro en el cesto de basura cercano, digamos. Es como, Claro, creo que si todos partiésemos del ver, juzgar y actuar, nuestra sociedad en general sería totalmente distinta. Creo que impartiría una cultura mucho de respeto mucho más avanzada, por decirlo de alguna manera. claro. Este, sí, como Y decía, bueno, un poco Renzo, también esta parte del proyecto creo que surge
por esa doble, llamémosle, formación, por decirlo de alguna manera, que bueno, soy acompañante terapéutico en discapacidad en general, no solo en sordo hipoacúsico, también por bueno, hice como el curso de acompañamiento terapéutico aprovechando la pandemia que era virtual y bueno, con algunos trabajos finales prácticos y todo esto en el Centro Psicosocial de Buenos Aires. Eh, y bueno, creo que un poco esa necesidad mía, digamos, de complementar esas dos, llamémosle profesiones, por decirlo de alguna manera, no me siento Sí. profesional, Pasiones. digamos, en ninguno de los dos ámbitos, siento que me falta mucho por Podríamos aprender. decir pasiones. Claro, esas dos pasiones, llamémosle, sí, por el complementarla, ¿no? Y en el afán de eso, creo que el proyecto final que digo que pretendemos, porque la verdad no es mío, sería muy egoísta o egocéntrico inclusive decir que es puramente mío, con Facundo pretendemos implementar, es como, bueno, como te decía hace rato, creo que sería un poquito o que suma un granito de arena a todo lo que falta por hacer, Sí, ¿no? está bueno. Y en cuanto a la innovación educativa, eh, no sé si tienen algún lineamiento. Hablábamos del contenido por un lado y el tema de innovar en cuanto a qué herramientas tienen hoy las personas hipoacúsicas. Eh, Mi pregunta va hacia, ¿hay algún tipo de reglas que deben cumplir o no sé si se entiende la pregunta? Sí, Compañero. a ver, lo primero, como te decía al principio, digamos, de nuestra charla, es que sea como algo no desarrollado. En nuestro caso, no está desarrollado. Hay aplicaciones que hacen algo muy similar, pero casi todo está orientado a enseñarte lengua de señas, no a alfabetizarte en lengua de señas, que es una diferencia. Vos te puedo enseñar lengua de señas, vos sos oyente, aprendes lengua de señas, está perfecto Perfecto. y es un avance. Pero alfabetizar al sordo en su lengua de señas, esto es como que Duolingo implemente lengua de señas, eso es enseñarte lengua de señas. ¿Sí? Sí, Bueno, alfabetizarte en lengua de señas es acompañarte con todo el contenido por detrás. No solo decirte esto es sol, sino esto es sol, claro. dónde se lo usa, estas son las oraciones. Estas son algunas oraciones. O Sí, este es sol y la diferencia entre un día soleado y un día nublado. ¿Entendés? claro. Eso es como, bueno, eso que te estoy diciendo yo, no lo hay para jóvenes, para jóvenes. Porque vos decís, ¿cómo puede ser que no haya algo tan simple como eso? Y no lo hay, al menos en Argentina. Y mira, hasta lo haríamos extensivo a Latinoamérica, no lo encontramos. Porque dentro del proyecto nosotros tenemos que hacer como un estudio bastante grande, para justificar de que nuestro proyecto realmente es innovador. Y Sí, bueno, no lo encontramos. Aplicaciones similares las hay, inclusive una muy conocida es Háblalo, háblalo. Sí. exactamente, que es de Mateo Sí, Sabato, si Mateo no, Salvato, Salva. sí. Que bueno, es una muy similar, pero que si bien sigue siendo ayuda, no es lo que se necesita, digamos. No, y tampoco está especializada, creo, no lo sé, creo que no está especializada para personas hipoacúsicas en particular, o sí. Ellos comenzaron al menos así, la verdad. Mucho Claro, no me meto, digamos, en ese sentido, pero sí, sí, no es, sabemos que no es lo que nosotros queremos implementar, digamos. claro, sí, sí, sí. Este, Tiene ciertos cambios y ciertas particularidades sí, y para la poder implementar. innovación está un poco en esto, ¿no? En orientar por lo menos un sistema a eso, Primero ya es innovador escuchar que dentro de nuestro campo, digamos, se oriente a un sistema puramente a la hipoacusia porque es algo como muy, puede decir, muy alejado, por decirlo de alguna manera, Sí, y como te decía, no muy visible. O sea, te puedo decir que, o te puedo asegurar que hay miles de aplicaciones, muchas más aplicaciones para jóvenes ciegos, que está perfecto, no estoy diciendo que esté sí, mal, sino que estoy diciendo como que el campo de la hipoacusia no es como un sector sí, muy visible. A eso que voy, y bueno, y es lo claro. que por ahí nuestra aplicación viene a cubrir, digamos. Y bueno, creo que esa sería... Eh, si hay otras cositas como de innovación dentro de la aplicación, Pero no se puede decir por patente. Ah, exactamente, bien, por está copyright. bien, está bien. Está bien, está este, bien. No, la gente que esté del otro lado, bueno, sabe que cuando salga esta aplicación, obviamente vamos a ir probando. Yo
tenía una pregunta recién y no sé por qué no la anoté, pero... Ah, sí, ahora sí me acuerdo. El tema de esto iría en paralelo, por ejemplo, que esta aplicación sale mañana, por dar un ejemplo, haga lo que haga la aplicación, sabemos que era más o menos la alfabetización en lengua de señas para la persona hipoacústica. Exactamente. Esta no reemplazaría, obviamente, la educación actual, simplemente sería un complemento, o el objetivo es que el que no puede ir al secundario también pueda aprender de la aplicación. Bueno, es un punto también muy crítico, ¿no? Sí, como una primera instancia está pensada como un complemento, porque no hay ninguna aplicación que pueda validar por ahí o certificar, no sé, culminaste el nivel, el Exacto. SEO o la educación secundaria con una aplicación. O sea, no creo que, no sé, en el Al menos futuro, hoy no. al menos hoy no. Pero nuestra aplicación está pensada mucho para las sesiones en contraturno, digamos. ¿A qué se llama contraturno? Son aquellos, por ejemplo, como vos decías hace instantes, el joven hipoacústico necesita apoyo, digamos. Suponte, está incluido en una escuela de jóvenes oyentes, ¿verdad? Bueno, Sí, ese joven hipoacústico necesita una ayuda en contraturno. ¿A claro. qué sería? Entonces él va a la mañana a la escuela y a la tarde va a un centro especializado. En este caso, el Sí, centro que nosotros nos centramos es Consentidos, que es un centro de apoyo a la inclusión educativa que trabaja con la sí. modalidad bilingüista. Bien, eso es en Tucumán. Perfecto. Exactamente, en Tucumán. Él sería como nuestro principal, llamémosle cliente, es la persona que releva o que solicita los requerimientos de nuestra aplicación. Y Perfecto. sería para usarlo en sus sesiones. Entonces, este alumno pasa como lo que sería, como para que la gente entienda, como un gabinete interdisciplinario de distintos Ujú. profesionales que van haciendo un seguimiento constante en este alumno. Entonces pasa Sí, por un fonoaudiólogo, un psicólogo, un psicopedagogo, la maestra especial en sordos hipoacúsicos, y bueno, y así, de acuerdo a las necesidades y a las evaluaciones del nene o del pequeño, se va ampliando perfecto. o no sesiones con distintos profesionales. Entonces, Claro. nuestra aplicación o nuestro sistema se emplearía particularmente en esas sesiones de contraturno. Lo que no quiere decir que posteriormente pueda escalar a darse en las clases, digamos, o sea, a usarlo como un soporte para distintas clases en el nivel de educación especial. Perfecto. Bien ahí. Una pregunta que quizás sale un poco del tema, pero el tema de, ¿han pensado en algún momento utilizar inteligencia artificial? Sí, bueno, una de las cosas de innovación, por decirlo, siempre la gente tiende a pensar en la innovación como la inteligencia artificial, que es el futuro, no lo vamos a descartar, no está descartado inclusive, pero actualmente, como te digo, dentro de ese límite no lo fijamos con la IA desde una instancia preliminar. Lo pensamos, sí, pero bueno, no la implementa la inteligencia artificial, eh, al menos no por ahora. Bien, Desarrollamos otros proyectos con inteligencia artificial, que los dejamos inclusive, bueno, con Facundo también, que esto sí ya era como proyecto más a nivel hobby. Desarrollamos o sea, sería un reconocedor de imágenes de lengua de señas. Entonces vos vas perfecto. como haciéndolo y te reconoce qué lengua de señas es. Ah, buenísimo. Está como en unas etapas también ahí preliminares, pero bueno, el código inclusive Facundo lo dejó abierto, digamos, para que lo Ah, puedan, o sea, es visitar esto, y... no pretendemos hacernos millonarios con ningún tipo de idea, simplemente es brindar a, aportar, digamos, un poco a lo que sería la sociedad, digamos. Sí, Este, pero bueno, sí, se pensó, no te vamos a mentir, en una instancia preliminar, pero bueno, se descartó por esto, por el tiempo. Pero no quiere decir, sí, reitero, que no se de puede que aplicar. es más, Claro, casi con seguridad aplicamos inteligencia artificial en el futuro. buenísimo. No sé, Nico, si querés comentar algo más, más allá de por ahí lo que contábamos, esto de la innovación en la educación, un poco lo que tu trabajo en Escaña, un poco tu resumen laboral. En cuanto a tu vida, ¿tenés algo para contar, algo nuevo, no sé, Bueno, algún te proyecto? digo, lo más reciente, digamos, que me aborda es el trabajo de Escaña, pero bueno, por ahí como que Escaña es el ahora y viene el antes, como que viene acompañado de mucho, de mucho aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Sí, Bueno, cuento un poco, si querés, lo que es mi experiencia, mi pequeña experiencia.
o mi experiencia inicial, digamos, llamémosle. Este, yo comienzo inclusive, particularmente yo, como profesor, no profesor, sino como ayudante en matemática, ¿sí? Ujú. Digo, bueno, me consideraba ya con un cierto nivel, digamos, de, bueno, por la propia ingeniería y demás, Sí. de poder enseñar como profesor particular matemáticas. Estuve enseñando un tiempo como profesor particular y con el tiempo fui aprendiendo, llamémosle, ya como más sólido o más fundamentado en lengua de señas. Claro, Hasta que llegó el momento de enseñarle matemática a un joven hipoacústico. claro. Y te digo yo, sumamente audaz, porque Claro, vos sabés, porque, o sea, enseñar matemática a una persona oyente que ya puede explicarle y escribir, y mientras va escribiendo te va leyendo, te va escuchando, creo que ya es difícil, pero dentro de todo es más fácil. sí, No sé cómo explicar los conceptos totalmente quizás teórico con lengua de señas o... bueno, mira, en este caso me recuerdo uno de, de las temáticas. A ver, yo de audaz nuevamente digo, y como porque era la persona esta era como conocía, sabían que yo tenía a mi hermana que era hipoacústica, de que le tenía los conocimientos, porque si no, esto en Ujú. realidad lo tiene que hacer un maestro especial. Y Claro, recalco esto, destaco esto, de que lo tiene que hacer un maestro especial en esa orientación, ¿no? sí. Pero bueno, como que me largué y le digo, bueno, si vos te animás a que yo te enseñe, no era tanto de si yo me animaba a enseñarle, sino que él se anime. Y bueno, me dijo que sí, inclusive en ese momento era muy abstracto lo que se veía. Y bueno, creo que ahí nace un poco el profesor que por ahí cada uno lleva adentro de decir, bueno, ¿cómo enseño esto? Digamos que es Sí. sumamente abstracto. Cuando salen los problemas empiezan a salir nuevas soluciones. Claro, exactamente, totalmente. Y bueno, con él tuve una buena experiencia, casi un año, aprobó todo, así que no soy tan mal profesor. Vamos. Y bueno, de ahí, como que bueno, me digo, bueno, ¿por qué no aprendo un poquito más de esto? Y ahí fue que fui como terminando ahí no terminando porque todavía está como latente mi formación en lengua de señas, llamémosle. Pero bueno, Ujú. está, sí, me siento como una base como para comunicarme fluidamente. En Y, parte porque y- tengo la práctica en casa, ¿no? Bueno, tenía la práctica en claro, casa, hasta que la pasó eso, un poco mi hermano. justo a eso quería ir. ¿Cómo era? Porque creo que ya no está, pero ¿cómo era el día a día con tu hermana? O sea, el hecho del día a día con una persona con hipoacusia, ¿qué problemas son los generales que por ahí la gente no sabe y que podría quizás tener en cuenta a la hora de hablar o de tratar de comunicarse con alguien? Desde el punto, a ver, de un punto de vista meramente familiar, digamos, eh, sí, vos, bueno, no todos los jóvenes hipócritas son iguales, vos la conocés a la Lu Sí, Lucila es totalmente desenvuelta, digamos, pero sí, totalmente, ella tiene una hipoacusia profunda, o sea sí. que no es que ella escuche un poco, no, ella no escucha absolutamente nada, y bueno, creo que desde pequeño ha sido como es muy seguida, o sea, ella es más grande que yo, pero por un año y medio más o menos, entonces como que desde muy chico éramos prácticamente como decir mellizos, ponele, porque suponte yo aprendí a caminar primero y ella se apoyaba en mí para caminar, ¿entendés? Claro. Esos son Claro, como, porque el hecho de no escuchar, el tema del equilibrio afecta, digamos. exactamente. O yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño, mis papás viajaban al Garrahan, que es un hospital, hospital o sanatorio, la verdad, creo que es hospital Sí, reconocido de acá de Argentina, de Buenos Aires, para de que, Buenos bueno, Aires. un poco estudien lo que sería el diagnóstico de mi hermana, digamos. Entonces esos viajes Claro. como también recurrentes, digamos, de Tucumán a Buenos Aires, que para los que no sepan es una distancia bastante Son grande. 12, 15 horitas en auto, más o menos. Exactamente. Que bueno, también es ese sacrificio, ¿no? De por ahí, ya ser padre, imagino que es un tema y conlleva todo un aprendizaje. No me imagino ser padres tan jóvenes encima, porque mis papás han sido padres, o sea, de la época jóvenes, como tus papás también, 23 años, 24 años. Y mi hermana es la primera hija, o sea que bueno, es todo un desafío también de haber sido para ellos en su momento. Y creo que después con el paso del tiempo como que uno se va haciendo más,
ameno. Todo el entorno de la familia, vos que sos primo, como que ya vas desde muy pequeño teniendo noción de que existen personas con hipoacusia y si bien no sos de seno familiar como concreto o de grupo familiar cerrado, sino o como primo, digamos, también vas aprendiendo, ¿no? Vas conociendo, vas sabiendo y vos ves a una persona hipoacusia y tampoco te sorprende tanto porque ya sabes que tu primo. Entonces, eso creo que a mí me pasó, pero todavía más cercano, ¿entendés? Desde que nací, digamos, básicamente. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, así como anécdota, en mi casa pegadas, como un proceso de alfabetización, y mira, y ahora me doy cuenta hablando con vos, que pegaban en la puerta que diga puerta, en la cocina, cocina. Entonces, había como distintos POSIT, digamos, etiquetas en todas las cosas de mi casa. ¿No? Y vos decías, iba a sacar un tenedor y decía tenedor. Entonces, Claro, como, bueno, un proceso también raro que todo claro, después cuando venían algunos compañeros de la primaria y miraban y decían, no entiendo, digamos, ya sabemos, bueno, y ahí es explicar, ¿no? O por ahí que la gente se claro. sorprende de que de repente hable lengua de señas. Bueno, esta otra particularidad también, mi hermana, ella lee los labios un montón, como muchos jóvenes Sí, hipoacúsicos, porque se ven desarrollan esa habilidad. desarrollan esa habilidad y también se ven un poco forzado a eso porque el joven oyente, la generalidad, no sabe hablar lengua de señas. Entonces ella va a un supermercado y se tiene que desenvolver como pueda. O sea, estoy hablando de algo tan cotidiano como ir a un kiosco, ponerle. Entonces, no estoy diciendo que todos los kioscos del mundo tienen que saber lengua de señas, la persona que lo atiende, pero bueno, en un supermercado, por ahí que una cadena más grande, tendría que haber al menos una persona que sepa como para poder comunicarse. O una caja, en la caja especializada de discapacitado, por lo menos exigir lenguas de señas. Claro, Este, sí, entonces creo que, bueno, en esas pequeñas cositas, como que vos te das cuenta de falencias, ¿no? De pequeñas falencias, carencias inclusive, de, claro. bueno, del sistema en general. Pero bueno, creo que eso es un poco el día a día. Bueno, después ya en más grande, mi hermana, vos sabés, digamos, redes envueltas, nos peleamos Sí, como cualquier hermano. Ella me manda a pasear también como cualquier hermano, no, sí, no hay con eso. Y la luz tiene encima un carácter muy fuerte, o sea que sí, ella ahí nomás, vos estás contenta, te vas a dar cuenta y bueno. Y también, o sea, ¿cómo puedo decir? Su manera de ser, ¿no? Poner ahí la nieta, por ahí mi abuelo también, que, bueno, vos sabés lo que es el abuelo con la luz sí, y en sí, general, sí, ¿no? O sí. sea que, sí, creo que yo nací con por decirlo de alguna manera, con la inclusión en casa. Entonces, Claro, como que se vos, puede vos transmitir salís al eso ahora a mundo, través de este salís proyecto. claro, te vas afuera, digamos, y notas lo decís, che, esto es mínimo, ¿entendés? Capaz para alguien como Claro, nosotros, o para una cadena grande, ¿entendés? Lo que te digo, eso es mínimo. Es decir, no va a variar mucho el presupuesto de un supermercado súper grande por poner a una persona, ¿entendés? Es como, claro. o en el nivel educativo, Sí, no, en o general. exigir que la persona que está sepa esto. Chau. Claro, hay capacitaciones en cualquier cosa, inclusive, mira, Claro, capaz que una capacitación de, no sé, un año, ponele, o 4 meses, sin ir muy lejos, capaz 4 meses ya te da una base suficiente, no necesaria, ni para mucho menos, comunicarte con lo mínimo, claro. exactamente, para comunicarte con lo mínimo mínimo. Entonces, para decir un precio, ponele. Sí, Pero bueno, es exacto. como parte de lo que hay que mejorar, ¿no? O sea, nada, si viviésemos una Sí, utopía, bueno, sería otra cosa, pero no pasa. claro. Creo que Y eso. bueno, yo ya para ir cerrando, pues ya pasamos casi la hora. Te quería preguntar y te quería hacer un desafío, si es que podés despedirte de la gente en lengua de señas. Bueno, puede ser, sí. Así nomás, despido, o sea, O comenzamos. sea, mira, el cierre, generalmente el cierre es, gracias gente, los invitamos a que se suscriban, o de última, si querés, haceme de intérprete mientras yo voy hablando, pero capaz que es esto básicamente. Suscríbanse, gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio y que disfruten, nos vemos el próximo domingo. Eso es todo. Bueno, bueno, No sé si suscríbanse, vos haces así, acá bueno, te dejo el suscríbanse, iconito. vos decís a Claro, dónde lo vas a poner, porque claro, sí, hay algunas palabras también, eso nos hemos tratado, de que bueno, no están como muy estandarizadas o definidas. claro. Así que sí, vos mandale y yo interpreto. Bien. Iniciamos este cierre de episodio con interpretación.
y los invitamos a que a partir de ahora puedan incorporarse, puedan conocer un poco más sobre la lengua de señas. Gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Los invitamos a que se suscriban en este botón y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias y gracias a Nico. Muchas gracias, Renzo. Así que bueno, un gusto. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.